incorruptible, la palabra de Dios. Lo que me transforma, lo que me cambia, lo que me unge, lo que me fortalece, lo que me vivifica, lo que aumenta mi fe es esto. Los judíos vieron el mar abrirse, salir agua de las rocas, caer codornices del cielo, plagas en Egipto. Si alguien podía convencerse por los milagros, era el pueblo judío. Y cuando vino Cristo, existía la misma actitud. Y Cristo dijo en Juan 4:58: ustedes, si no ven, no creen. Generación perversa y adúltera. Pero quieren señales y quieren milagros, pero eso es el pueblo inmaduro. Pero señal no les será dada más que la resurrección de Jesucristo. Es el milagro más grande de todos los tiempos, que Cristo haya levantado de la muerte y nos haya prometido la vida eterna. Amado hermano en Cristo, hermanas en Cristo, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche, de día y de noche meditan en la Biblia? No levantes la mano. Entonces, ¿por qué te quejas que Dios te está fallando? Que Dios no te prospera, que no entiendes a Dios porque no lo obedeces. ¿De veras crees la Biblia? ¿De veras crees la Biblia? ¿Por qué no lo obedeces? Aquí dice día y noche. Hermano, yo en la mañana y a las 2 de la tarde. No dice de día y de noche. Hermano, yo nomás antes de acostarme en la noche. No dice que en la noche, dice que de día y noche. O arráncale la hoja y ponle segunda de Pancho 3:1. O sea, ¿lo creemos o no lo creemos? Dice de día y de noche. Pruébame, dice el Señor, pruébame. Dios está esperando que le obedezcamos y que veamos que funciona. Pero ¿por qué no funciona? Porque no creemos. Porque si lo creyeras, lo harías. No lo haces porque no lo crees. Tan sencillo como eso. Pero si de veras de día te levantas en la mañana, meditar significa pensar, asimilar, comer, masticar. Es la palabra que se usa cuando las vacas comen pasto. Las vacas tienen varios estómagos y hacen y lo muelen y lo muelen y lo muelen y lo muelen y después lo pasan a sus estómagos. Así es la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que amó a su Hijo unigénito. Y ahí estoy con un versículo. Digiérelo y pienso en él. Eso es meditar y pensar en él y pensar en él, o en capítulos enteros memorizados. Y después, ya que eureka, se hace la luz, ya lo entendí, entra a mi corazón y queda impregnado en mi corazón. Si yo hago esto en las mañanas y antes de acostarme, Dios me promete que voy a avanzar. No hay un atajo fácil para la santidad. Es muy largo el camino de un hombre de Dios, pero tenemos que obedecer a Dios. Número 2, la condición para el liderazgo espiritual no solamente es, número 1, nuestra comunión con Él. Número 2, tener los motivos correctos para servir a Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vemos los motivos que son importantísimos. ¿Por qué haces lo que haces? Yo les digo a mis pastores, tenemos mucha gente, todos los líderes, cerca de nosotros, escúchenme con cuidado, que nos siguen por conveniencia. Unos porque les podemos ofrecer trabajo o dinero, o porque les gusta salir en la foto junto contigo, o porque buscan poder, o porque buscan autoridad, o porque buscan ser reconocidos por la gente. Y los motivos, que solamente Dios los conoce, son muy importantes para servir a Dios. Por lo cual dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5: ruego a los ancianos, esta palabra presbútero significa líderes, que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, o sea, pastorear la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella,
Número 1, no por fuerza, sino voluntariamente. 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En primer lugar, es importante que no estemos haciendo lo que estamos haciendo por la fuerza. O sea, lo que tú haces para Dios tiene que ser de tu corazón. Tiene que ser voluntario. Si yo voy a dar una ofrenda, no necesito que me laven el cerebro para dar esa ofrenda. Debemos de predicar los diezmos y debemos de predicar que hay que ofrendar a Dios. Y claro que hay que hacerlo, porque es un deber cristiano, ¿verdad? Pero no puedo utilizar y decir que los fines justifican los medios. Tenemos que usar medios adecuados para poder tener los fines correctos. Había un hombre de Dios en Inglaterra llamado George Mueller, y él alimentaba más de 2,000, 3,000 huérfanos, orando solamente a Dios, sin mandar una carta, sin pedirle nada a nadie. Y George Mueller dijo estas palabras: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Si hacemos la obra de Dios a través de los medios de Dios, Dios va a bendecir la obra. Si hacemos la obra de Dios haciendo métodos carnales y teniendo nuestra mano según nuestros programas y nuestros métodos que no son bíblicos, tal vez tengamos al principio resultados, pero al final Dios no los puede bendecir, porque lo que es de la carne es nacido de la carne, y lo que es de la carne no puede agradar a Dios. Muchos cristianos y pastores se están volviendo profesionales del ministerio. En otras palabras, son asalariados. Entran al pastorado porque fracasaron como abogados, como licenciados o como alguna otra cosa, y creen que en el pastorado pueden encontrar un ingreso económico. Si esa es tu motivación para servir a Dios, salte inmediatamente del pastorado, porque nadie viene al pastorado para hacerse rico, ni para obtener dinero, ni para obtener ganancias. Tú tienes que tener motivos correctos porque amas las almas. Y lo que realmente debe motivarnos para servir a Dios es el amor a las almas. Cuando yo llegue al cielo, no le voy a decir a Pedro: Pedro, fíjate que tuve 40,000 iglesias. Pedro, fíjate que gané 5 millones de almas. Construí orfanatorios, construí muchas cosas. Y Pedro me va a contestar: ninguna obra, Armando, que tú hayas hecho te puedes jactar, porque dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces Pedro me va a decir: no va a entrar al cielo nadie que se jacte de nada que haya hecho. La pregunta que nos va a hacer Dios al llegar al cielo va a ser la siguiente: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Romanos 8, 29 y 30. Para ser conformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A Dios le interesa más lo que soy que lo que hago. A Dios le interesa más el carácter de Cristo en mi vida. A Dios le interesa ver cada vez más en mí la humildad, la mansedumbre, la responsabilidad, la disciplina, la pureza sexual, antes que pueda tener 5 ministerios y salir en el periódico y salir en la televisión. A Dios le interesa lo que somos, no lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos como resultado de nuestro caminar y nuestra comunión con Dios. Dice Pedro que no por ganancia deshonesta. Cuidado con tener un corazón que ama el dinero dentro de la obra de Dios, porque ahora hemos llegado al colmo de los colmos en el siglo que estamos viviendo. Hace poco me hablaron unos pastores de cierta región y me dijeron: hermano Alducin, ¿puede venir usted con nosotros a compartirnos la palabra?
Bueno, le dije, cuando es, déjeme ver mi agenda, voy a orar, pedirle a